Y esta mañana agradezco, nos acompaña el maestro Agustín Berea. Él es especialista en terrorismo y temas de Medio Oriente y nos acompaña para hablar de la muerte del líder del Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi, la reagrupación de esta organización y los movimientos geopolíticos. Bienvenido, maestro, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Al contrario. A ver, ¿cómo queda establecida finalmente esta posición y estos vínculos ya con el narcotráfico, con el terrorismo, con las células de terrorismo después de la muerte del líder yihadista? Pues parece ser que el status quo es más o menos el mismo que había desde la derrota militar del Estado Islámico. Digamos, el gran parteaguas más bien es cuando sacan a Estado Islámico de Raqqa, en el nororiente de Siria, que digamos es cuando ya se degrada bastante la capacidad militar. Lo que permanece de Estado Islámico es la capacidad ideológica, esta idea de una entidad política que apele a todos los musulmanes, porque precisamente el punto del califato es que es el ente político, militar y religioso que es el legítimo representante de todos los musulmanes suní. O bueno, eso es lo que pretenden ser. Obviamente no está aceptado por la gran mayoría de los musulmanes, pero el tema ideológico ahí sigue. Y en ese sentido, muchas de las células que en algún momento dijeron ser partidarios del proyecto de Estado Islámico, si ya no tienen una coordinación directa con Siria e Irak, sí siguen teniendo por lo menos esa afinidad ideológica. Okay. Y maestro, ya se está hablando de que hay un nuevo líder que es Abu Ibrahim al-Qurashi. ¿Qué hay de cierto en esto? ¿Y qué sabemos de este personaje finalmente? Pues sí, también es muy reciente que ya tienen el nuevo líder. También vamos a ir viendo qué tipo de personaje es, pero por lo pronto sí les podemos decir que el nombre no es igual que Abu Bakr al-Baghdadi, no es un nombre verdadero, es el nombre de guerra. Y lo que hace normalmente es que significa algo, precisamente ese nombre. Abu Bakr al-Baghdadi obviamente tiene que ver con Bagdad, que era el centro de la cultura islámica en el periodo del Islam de Oro. Y Abu Bakr, que es de los personajes históricos más importantes, el primer califa, en realidad. Y Al-Hashim, precisamente Al-Hashim es una tribu muy, muy importante que también pretende ser familiares del profeta Mahoma. Correcto. ¿Qué tan debilitada, a ciencia cierta, podemos contemplar a una organización como esta después de la muerte de su líder? Es decir, aunque llegue una nueva persona, un nuevo líder, esta organización pierde estos adeptos, retoma, se fortalece. ¿Cómo queda de alguna manera a partir solamente de la muerte de un líder? Porque bueno, eso es lo que resaltó de Estados Unidos y sobre todo su presidente Donald Trump, ¿no? Sí, pues lo más importante aquí fue digamos, lo más relevante fue que fue una gran victoria que le hacía mucha falta a Trump. Porque después de su decisión de sacar las tropas de Siria, tuvo críticos de los dos lados del espectro político y parecía que iba de tropiezo tras tropiezo en la política en Medio Oriente. Entonces, cuando mata al Baghdadi, parece ser que ya por lo menos tiene una estrellita por ahorita. Pero es relevante mencionar que al Baghdadi lo matan en Idlib. Idlib es una zona donde están los rebeldes que no estaban asociados con Estado Islámico. O sea, lo importante es mencionar que donde lo atrapan es un complejo liderado por otro grupo yihadista. Esto lo que nos dice es que al-Baghdadi ya llevaba mucho tiempo de no liderar a la organización y por lo tanto la organización o sus simpatizantes ya funcionan de manera pues más o menos autónoma. Particularmente, y ahorita el interés más fuerte va a ser sobre lo que es el Sahel, que es la zona que queda después del Sahara, al sur del Sahara. Parece ser que muchos de los combatientes que estuvieron en su momento en Siria e Irak ahora se están desplazando a esta zona de África, donde ahora hay muchos ataques, casi diarios. Podríamos decir entonces que esta victoria, entre comillas, es mucho más simbólica que real. Es decir, el Estado Islámico va a seguir funcionando, va a seguir operando y hasta se podría pensar en una ofensiva, en una amenaza latente, en una venganza. Sí, justamente hay varios grupos, porque recordemos que el Estado Islámico tuvieron grupos que dicen ser simpatizantes desde Filipinas hasta Nigeria. O sea, hay muchos grupos a lo largo del globo terráqueo que dicen ser simpatizantes del Estado Islámico. Muchos han prometido tomar venganza, pero específicamente sí hace 1 o 2 semanas recuerdo que capturaron a una célula en Jordania.
que precisamente ya estaban supuestamente ya tenían unos ataques planeados en Amán. Pero sí esperaremos que en el futuro sigan apareciendo células que dicen estar planeando, que sí de forma más creíble sí estén planeando ataques de venganza. No solo por Abu Bakr al-Baghdadi, sino también por todos sus compañeros que a veces los van deteniendo en dispositivos de seguridad. Claro, ahora fue un golpe contundente de parte del Occidente, por parte del Occidente. O sea, los ataques terroristas están, como dices, Agustín, en esta parte del Medio Oriente. Pero ¿qué regiones, de alguna manera, en Europa o en nuestro continente podrían estar en riesgo por una venganza? Hemos notado, digamos, el patrón más recurrente, lamentablemente, de ataques terroristas en Europa, sobre todo. Son de simpatizantes que de hecho ya son ciudadanos. El principal riesgo ahorita por la caída militar del Estado Islámico es qué hacer con todos los combatientes. Pero lo que ha sucedido siempre, los ciudadanos que llegan a pedir de alguna manera este asilo, bueno, más que asilo, esta identidad, llevan ahí ya más de 10, 15 años en ocasiones, ¿no? Y más comúnmente son ya segunda generación incluso. Y, por ejemplo, hay muchos ciudadanos que son migrantes de segunda generación, o sea, ya nacieron en Europa, pero tienen vínculos familiares y de identidad muy fuertes con alguna zona del Medio Oriente y hacen pues una idea muy idealizada de lo que tendría que ser el Islam y la pureza del siglo IX, y eso los motiva a pelear por una entidad política que es un modelo del siglo IX. Y ahora que cae el Estado Islámico de forma militar en Siria e Irak, hay varios miles de combatientes que tienen pasaportes europeos. Comunitarios. Exactamente. Y han sido entrenados. Sí, y están entrenados y son veteranos y todavía están motivados para pelear a todas luces. ¿Y qué hacemos con ellos? Si no los regresas a Europa, lo más seguro es que se van a desperdigar por el mundo. Pero si los regresas a Europa y a Estados Unidos, ¿dónde los pones? ¿Cómo los contienes? Claro. Por otro lado, leíamos hace unos días ya de la inteligencia rusa que dudaba un poco de esta muerte de al-Baghdadi, ¿no? Que decía que no se tenían las pruebas suficientes. ¿Puede haber sido un montaje o definitivamente no? Sí podría ser. La muerte de Abu Bakr al-Baghdadi se rumoreó por varios años. Se decía que ya estaba muerto, que en un bombardeo ya ahí había quedado. En esta ocasión, parte del dispositivo de seguridad estadounidense, o por lo menos lo que se dice, es que traían un laboratorio móvil forense. Entonces venían los militares, bueno, primero venía un robot antibombas, es el que venían hasta el frente, luego los militares, y atrás de los militares un grupo de forenses, precisamente para en el momento que supieran que pensaban que esa persona estaba muerta, pudieran cotejar las pruebas de ADN con los restos humanos. Entonces, dicen que hay toda esa evidencia dura, pero de aquí a que se muestre al mundo, pues ya veremos cuándo sucede. Maestro, muchísimas gracias. Se nos acaba el tiempo. Gracias por darnos luz sobre este tema que siempre es tan complicado. Maestro Agustín Berea, gracias. Un gusto, muchas gracias. Igualmente, Agustín, muchísimas gracias.